No le vayan a contar a nadie lo que hice, y menos a los ilusos adventistas, pero quiero confesarme, para tener mi conciencia en paz. Aunque es complejo presentar pruebas definitivas del delito, es decir, del plagio, ya que el debate se centra en la interpretación del uso de fuentes. Sin embargo, voy a ofrecerte 10 ejemplos concretos de similitudes entre escenas de la vida de Pablo de Elena de Witte y la vida y epístolas de San Pablo de Conibeare y Hawson, que son evidencia de lo que hice. 1. Descripción del viaje de Pablo a Roma. Conibeare y Hawson describieron detalladamente la ruta marítima, las dificultades del viaje, las tormentas y los lugares donde se detuvo el barco. Y yo seguí la misma secuencia y describí los mismos detalles, a menudo con un lenguaje similar, al narrar el viaje de Pablo a Roma. 2. El naufragio en Malta. Conibeare y Hawson detallaron las circunstancias del naufragio, la llegada a la isla, la recepción de los habitantes y el incidente de la víbora. Y yo presenté una narración muy similar, incluyendo los mismos detalles y a veces usando un lenguaje paralelo. 3. El discurso de Pablo en el Areópago. Conibeare y Hawson analizaron el contexto histórico y cultural del discurso, así como los argumentos que Pablo utilizó. Y yo describí la escena y reproduje los argumentos de Pablo de una manera muy similar a Conibeare y Hawson. 4. Descripción de la ciudad de Atenas. Conibeare y Hawson describieron la ciudad, sus edificios, su cultura y la atmósfera intelectual que se respiraba. Y yo ofrecí una descripción muy similar de Atenas, utilizando a veces un lenguaje casi idéntico. 5. El carácter de Pablo. Conibeare y Hawson describieron la personalidad de Pablo, su celo misionero, su intelecto y su fortaleza. Y yo presenté un retrato de Pablo con características muy similares, utilizando a veces las mismas palabras y frases. 6. La relación de Pablo con otros apóstoles. Conibeare y Hawson describieron las interacciones de Pablo con Pedro, Juan y otros líderes de la iglesia primitiva. Y yo narré estas interacciones de una manera muy similar, siguiendo la misma línea argumental. 7. Detalles sobre las epístolas de Pablo. Conibeare y Hawson analizaron el contenido y el contexto de las diferentes epístolas de Pablo. Y yo me refiero a esas epístolas utilizando información y análisis similares a los de Conibeare y Hawson. 8. El contexto histórico del Imperio Romano. Conibeare y Hawson describieron la situación política, social y cultural del Imperio Romano en la época de Pablo. Y yo ofrecí una descripción similar del contexto histórico, utilizando a veces la misma terminología. 9. El uso de citas bíblicas. Conibeare y Hawson y analizaron pasajes bíblicos relevantes para la vida y el ministerio de Pablo. Y yo utilicé los mismos pasajes bíblicos en contextos similares, a menudo con un análisis paralelo. 10. La estructura general de la narración. Conibeare y Hawson presentaron la vida de Pablo siguiendo un orden cronológico y temático. Seguía una estructura muy similar, abordando los mismos temas y eventos en un orden parecido. Un ejemplo concreto: el incidente de la víbora en Malta. Conibeare y Hawson escribieron: y cuando Pablo hubo recogido unas de leña y lo puso sobre el fuego, salió una víbora a causa del calor, y se le prendió en la mano. Y cuando los bárbaros vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda este hombre es un asesino, a quien, aunque escapado del mar, la venganza no le deja vivir. Y yo escribí en mi libro: mientras Pablo recogía unas de leña y lo ponía sobre el fuego, una víbora, expulsada por el calor, se le prendió en la mano. Los bárbaros que presenciaron la escena se dijeron unos a otros: sin duda este hombre es un asesino, a quien, aunque escapado del mar, la venganza no le deja vivir. Como pueden observar, las similitudes son evidentes, tanto en la secuencia de los eventos como en el lenguaje utilizado. Este tipo de comparaciones, realizadas en múltiples pasajes del libro, son la prueba de mi plagio. Como pueden ver, la cantidad y la naturaleza de las similitudes excede los límites del uso justo y constituyen plagio. Espero que estos ejemplos concretos te ayuden a comprender mejor lo que hice. Luego les contaré lo que hice con Primeros Escritos, El conflicto de los siglos y mis otros libros. Saludos mis ilusos abatistas.